instrumento de tu paz. Conduce Fray Carlos Katzin. Reflexiones y entrevistas con un toque franciscano. Radio San Juan Diego. Bienvenidos. Buenas tardes a todos. Viva María. Es un enorme gusto poder encontrarnos nuevamente para este pequeño curso que estamos dando para la vivencia del mes mariano. Bueno, aquí vamos a estar muy al pendientes del Facebook para alguna pregunta o algo. Me parece que ahora hemos hecho algunas pruebitas antes y me parece que ahora se va a escuchar muy bien. Ahora hasta le va a tener que bajar para que no se escuche tan fuerte. Vamos a esperar un poquitito en lo que se empiezan a conectar. Varios ya se están conectando. Vamos a explicar un poquito qué es este curso que hemos querido realizar. Estamos dirigiendo este curso desde la milicia de la Inmaculada de Valle de Aragón. Estamos estamos haciendo este curso desde la milicia de Valle de Aragón a través de la página de la milicia de la Inmaculada de México. Hemos querido conectarnos un poquito todos para esta vivencia. Este curso está pensado no solamente para las personas que han hecho una consagración a la milicia, en realidad para cualquiera que tenga el deseo de acercarse a la Santísima Virgen. Bien, ¿qué más? En realidad, este curso es una sola catequesis. Ojalá me pueda dar a entender. Este curso en realidad es una sola catequesis, pero al ser tan amplia, la hemos querido dividir en tres partes. Ya lo explicábamos un poquito. ¿Qué es la gracia? Ahorita vamos a hacer un resumen después de la oración inicial. ¿Qué es la gracia? ¿Por qué decimos la llena de gracia? Y después, esto de la llena de gracia, por así decirlo, ¿qué tiene que ver con nosotros o qué tiene que ver con mi vida? Pero repito, no son tres temas diferentes, es una sola catequesis que tiene como objetivo renovar nuestra consagración o motivar el encuentro, ya decíamos, reavivar, reforzar o incluso, si fuera necesario, rectificar, por así decirlo, nuestra consagración a la Santísima Virgen María. Bien, me parece que ya tenemos al menos como 3 conectados, entonces vamos a hacer un poquito nuestra oración inicial. Así como estamos, porque no es que sea extensa, pero así como estamos, vamos a darnos un tiempo, vamos a concentrarnos ya estamos aquí, vamos a disponer, ¿no? Recargue su teléfono, si es necesario ponerlo en silencio, también las personas que estamos aquí en la librería Colbe, también dispongámonos, ¿verdad? Que no se oiga tanto el cuchicheo, que era algo que nos reclamaban la vez pasada, ¿verdad? Estamos en un curso, estamos en un ambiente fraterno, pero finalmente también es un momento de oración. Todo esto son indicaciones para irnos de corrido con el tema. Vamos a iniciar con nuestra oración. Así como estamos en un momentito de silencio, ya dispuestos, digamos junto con San Maximiliano María Kolbe. Esto lo decía en el año de 1938. ¿Quién eres, oh Señora? ¿Quién eres, oh Inmaculada?
Yo no soy capaz de profundizar lo que significa ser criatura de Dios. Supera mis fuerzas el entender lo que quiere decir ser hijo adoptivo de Dios. Pero tú, oh Inmaculada, ¿quién eres? No solo eres criatura, no eres solo hija adoptiva, sino que eres madre de Dios. Y no eres madre solo adoptiva, sino verdadera madre de Dios. Por eso, concédeme alabarte, oh Virgen Santísima. Concédeme alabarte con mi esfuerzo y sacrificio personal. Permíteme vivir, trabajar, sufrir, consumirme y morir por ti, solo por ti. Permíteme guiar a ti al mundo entero. Permíteme contribuir a que se te exalte cada vez más, a la mayor exaltación posible de ti. Permíteme darte una gloria como nadie te la ha dado hasta ahora. Permite a otros que me superen en el celo por tu exaltación, y a mí que los supere a ellos, de modo que a través de una noble emulación, tu gloria aumente cada vez más profundamente, con más rapidez, con más intensidad, como desea aquel que te enalteció de un modo tan inefable por encima de todos los seres. Amén. Bien, pues ya estamos en este segundo día de curso. Es muy interesante porque el objetivo principal, decíamos, es renovar nuestra consagración. Esto es algo que debemos de tener como muy presente. El objetivo personal es renovar nuestra consagración. En algún otro momento hemos hablado, o se ha hablado en los diferentes grupos de la milicia, en las diferentes sedes, se han hablado de las virtudes, se han hablado de los dones excelentes, por supuesto, que tiene la Santísima Virgen, pero esta ocasión hemos querido disponer el mes de mayo yéndonos precisamente a la raíz, ¿no? Es decir, ¿por qué veneramos, por qué nos acercamos, por qué confiamos en la Santísima Virgen María? Para eso hablábamos un poquito que quizá el hilo conductor de este curso pudiera ser el tema de la gracia. Hasta ahí creo que todos vamos bien, ¿verdad? Eso lo veíamos hace 8 días. Vamos a hacer un pequeño resumen. Para hablar de la llena de gracia, para poder entender por qué es la llena de gracia y por qué es la dispensadora de la llena de gracia, porque es la dispensadora de las gracias, antes de hablar de la llena de gracia, decíamos, tenemos que hacer referencia a lo que significa simplemente la gracia. ¿Qué debemos entender cuando decimos la gracia de Dios? Y fíjense, aquella vez lo leíamos, pero se me ocurrió hacer una lista. ¿Qué debemos de entender? ¿Qué debemos de entender cuando decimos la gracia de Dios? ¿Qué quiere decir esto de la gracia de Dios? La gracia en general, la gracia de todo cristiano, la gracia que recibimos en el bautismo. ¿Qué quiere decir esto? La gracia. No nos estamos metiendo ahorita en el tema de la Virgen. Llanamente, ¿qué significa decir la gracia? ¿Se acuerdan ahí que preguntábamos? Ser bueno, colmados de dones, y dábamos una lista que hace 8 días la mencionamos casi como de prisa. Pero vamos a detenernos un poquito. Este es el resumen que estamos haciendo de hace 8 días atrás. Decíamos que la gracia son esta serie de atributos que le podemos dar para entender un poco más. Por supuesto que Dios lo supera, pero para poder entender un poco, para poder acercarnos un poco, para poder desmenuzar un poco, nosotros le llamamos atributos que tiene Dios. Por supuesto que los tiene en suprema abundancia, que nadie le gana, pero vaya, para poder entenderlo, esto queda claro, ¿verdad? Y decíamos, la gracia es, por ejemplo, que Dios sea tardo a la ira.
Y fíjense qué frases tan bonitas. Dice, ¿qué es la gracia de Dios? Pues que Dios sea, otra vez, ¿qué es la gracia de Dios? Como no lo puedo explicar, porque es algo que no supera, porque no entra en nuestra mente, no lo podríamos comprender, no existen palabras para definirlo, porque es tan grandioso, tan amplio. Hoy vamos a ocupar mucho esta palabra, inefable. Vamos a hablar un poquito después de eso. Como es tan amplio, como es tan complejo, como no podemos dar una definición de la gracia, damos o mencionamos atributos de Dios. ¿Qué es la gracia? Bueno, la gracia es que Dios sea tardo a la ira. No lo dice todo, pero nos dice alguna parte. La gracia es que Dios sea tardo a la ira, que sea rico en misericordia, que sea rico en fidelidad. Esta a mí me gustó muchísimo. Se interesa por nuestra miseria. Que Dios tenga una fidelidad generosa, que Dios tenga una solidez inquebrantable, una adhesión de corazón con los que ama. No les mueve esto. Esta frase es muy hermosa. ¿Qué es la gracia de Dios? Entre muchas cosas que pudiéramos decir, porque no hay una sola definición, ya lo dijimos, entre muchas cosas que podríamos decir, la gracia de Dios es la adhesión que tiene Dios de corazón con los que ama. ¿Tú te imaginas esto? ¿Qué es la gracia? Que como Dios me ama, ha decidido juntar su corazón y el mío. Y a pesar de que esto es tan bello, no hemos agotado, por así decirlo, la definición de la gracia, porque lo supera muchísimo más. Bien. Decíamos también que la gracia es esta justicia inagotable. Voy a hacer aquí un paréntesis porque este tema pudiera darnos miedo. Esto lo decía Sor Faustina Kowalska. Dice, cuando hablamos de la justicia de Dios, debemos de tener mucho cuidado, porque si yo presento únicamente a un Dios justo, el ser humano le tendrá miedo. Porque ¿quién es inocente frente a Dios? Nadie. Si tú me presentas únicamente a un Dios que es justo, lo más probable es que yo le tenga miedo, porque nadie es inocente frente a Dios. Pero si hablamos de la misericordia, entonces no le temeremos, sino que lo amaremos. Y decía, pero aún así cabe aclarar que la justicia de Dios no es como la justicia del mundo. La justicia del mundo dice, dar a cada quien lo que le corresponde, dar a cada quien según sus obras. Y ahí es para que uno tenga miedo, porque si a mí me van a pagar según mis obras, seguramente viviría una vida de desánimo, de desaliento. En cambio, si yo me centro en la justicia de Dios, ¿y qué es la justicia de Dios? Que Dios da a cada quien lo que necesita para salvarse. Y salvarse entendido como la plena unión con Dios. Y esto es maravilloso. Porque en la justicia divina no se me llevará una cuenta de mis delitos. La justicia de Dios es dar a cada uno de nosotros lo que necesita para salvarse. ¿Y qué es la salvación? La plena unión con Dios. ¿Cómo lo podríamos resumir? ¿Qué es la justicia de Dios? Que Dios nos da a cada uno lo que necesitamos para vivir plenamente unidos a Él. Por eso a lo mejor a ti te da una estabilidad familiar y a lo mejor en mí permite una enfermedad o permite alguna crisis financiera. No porque me esté castigando por mis obras, sino porque el interés primero es tener una unión plena con Él.
Porque ya lo decíamos antes, porque Dios adhiere su corazón con los que ama. Bueno, vamos a seguir más adelante. Todas estas pequeñas definiciones o todos estos atributos no saturan el concepto de gracia. Vaya, es que ni siquiera pudiéramos dar un concepto de gracia. A lo que alcanzan nuestras fuerzas es únicamente a dar pequeños acercamientos, pequeños flashazos de lo que quizá pueda asomarnos un poquito a la gracia. ¿Se entiende esto? Es decir, si usted más adelante quiere definir la gracia, en realidad terminará entorpeciendo lo que quiere decir. Porque no podríamos decir, la gracia es esto, ¿verdad? Este cuadrado nada más. Lo que está aquí afuera ya no es gracia. La gracia es solo esto. No podemos hacer eso con Dios. Y por eso únicamente decimos pequeños atributos. Bien, lo voy a repetir otra vez. No se preocupen, todo tengo calculado el tiempo. Porque van a decir, ay, este no ha dicho nada nuevo. Tranquilos. Antes de hablar de la llena de gracia, tenemos que decir qué es la gracia. Y decíamos, solo atinamos a decir pequeños atributos de Dios: que es tardo a la ira, que es rico en misericordia, que es rico en fidelidad, que se interesa por nuestra miseria, que tiene una fidelidad generosa, que tiene una solidez inquebrantable, que tiene una adhesión de corazón con los que ama, que tiene una justicia inagotable, que colma nuestras más altas aspiraciones y que concede la paz y el gozo a los suyos, a los que han querido ser de Él. Pero de nada me serviría tener o saber que Dios es misericordioso si no me amara. ¿De qué me sirve? ¿De qué me serviría tener un Dios justo si no buscara Él una unión conmigo? No sé si me doy a entender. ¿De qué nos serviría reconocer toda la grandeza de Dios si en definitiva como que a Dios no le interesáramos o como que no le importáramos? De nada serviría tener o saber que Dios es amor si no nos ama, saber que Dios es perdón si no está dispuesto a perdonarnos. ¿Me doy a entender? Por eso, cuando hablamos de gracia, decíamos, tenemos que dividirlo en tres partes. Es decir, reconocer todos estos atributos, pero que todos estos atributos, si ponemos atención en cada uno de ellos, todos estos atributos únicamente valdrían la pena si están en relación con el ser humano. ¿Se entiende esto? Es decir, no dice, Dios únicamente es el gran creador y punto. No, es el gran creador porque ha dispuesto un espacio para el ser humano. Dios es justo porque quiere impartir justicia en el ser humano. Dios es misericordioso porque quiere dar misericordia al ser humano. Es decir, todos estos atributos que hemos enumerado de Dios y que no lo agotan, todos estos pequeños atributos que hemos mencionado están en relación con el hombre. Y decíamos que este es el segundo momento. Quizá lo más correcto no sea decir relación, porque la relación podría ser como la de un patrón con su empleado, como la de un trabajador con su jefe, donde únicamente recibe órdenes y obedece, donde únicamente nos une el realizar alguna actividad laboral. Eso sería muy pobre. Pensar que mi relación con Dios es únicamente una relación laboral, una relación donde yo le pido y Él me da, donde yo le compro flores y a lo mejor Él me concede. Eso sería una relación muy pobre. Hablar de la gracia, dice, hablar de todos estos atributos solo valen la pena si reconocemos que Dios, más que una relación, quiere formar una alianza, quiere tener una comunión con nosotros. Esto es interesante. Decíamos, de nada me sirve reconocer los atributos de Dios si no me doy por enterado
que quiere tener una alianza, que quiere entablar una comunión conmigo, que quiere tener una relación de amor, no laboral. Pero es que ni siquiera se agota en eso la gracia, ¿ok? Dios es misericordioso, es lento a la ira, tiene una fidelidad generosa, y ahora sé que quiere tener una relación conmigo, una relación de comunión. Pero es que no se termina ahí el asunto. Esta relación de comunión, además, quiere plenificarme, quiere vivificarme. No sé si me doy a entender en esta tercera parte. No quiere tener una relación de amor conmigo únicamente para apapachar mis pobrezas, mis torpezas. Ay, tú siempre vas a sufrir, tú siempre vas a estar enfermo, tú nunca vas a poder superar ese rencor, pero yo así te quiero porque soy tu Dios y soy amoroso. Tampoco me serviría de mucho. Dios, todos estos atributos los quiere emplear en una relación con el hombre, ¿no? En una relación de comunión, pero no únicamente para manifestarnos su amor, sino precisamente porque nos manifiesta su amor, quiere plenificarnos, quiere transformarnos, y pudiéramos decirlo evangélicamente, quiere transfigurarnos. Estos son los tres momentos que deseamos. Esta bendición, esta comunión permite, esta frase es muy bonita, esta bendición, esta comunión permite a Dios hacer en el hombre algo de lo que el hombre era radicalmente incapaz. Esta relación de comunión permite al hombre, permite a Dios realizar en el hombre algo de lo que el hombre era completamente incapaz. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? ¿Y qué es esto de lo que el hombre era completamente incapaz? Asemejarse desde el interior a Dios, asemejarse desde el interior a su Creador. ¿Se entiende esto? Porque esto es muy importante, porque si no, nomás le estamos haciendo... Espérenme. Bien, este es el resumen de lo que decíamos hace 8 días. Antes de hablar de la llena de gracia, antes de hablar de la Santísima Virgen María, decíamos, debemos de entender qué es la gracia. Es esto, pero en 3 momentos. Los atributos que Dios emplea para tener una relación. Pero esta relación nos debe de llevar a plenificarnos. Ya lo decíamos, a que el hombre desde el interior se asemeje a su Dios, se asemeje a su Creador. ¿Se entiende esto, no? Eso es la gracia en general. Ahora, ¿qué debemos de entender? Y este es el tema que a mí se me hace muy importante. ¿Qué debemos de entender cuando decimos, alégrate llena de gracia? Esto, ahora sí se va a poner bueno esto. Alégrate llena de gracia. Fíjense que... un poquito aquí. Cuando nosotros decimos esta frase, alégrate llena de gracia, que sería como la tradición más como la mejor traducción, por así decirlo, ¿no? Una traducción lo más apegada al griego. Ustedes saben que el Nuevo Testamento se escribió en griego, y concretamente el anuncio del ángel a la Santísima Virgen María lo encontramos en el Evangelio de Lucas, ¿verdad? Y es muy interesante porque hay un autor del siglo V, un autor cristiano, que se llamó Orígenes. No sé si ustedes lo han escuchado. Orígenes, un hombre muy sabio, un hombre muy estudiado en la Sagrada Escritura, por así decirlo. Estamos hablando del siglo III, del siglo V, en esas fechas más o menos, es cuando salen a la luz sus obras. Él hace un comentario al Evangelio de San Lucas, y cuando él llega a este momento de la anunciación, dice algo muy importante. Hay un verbo en griego, o más bien la palabra que utilizó Lucas en griego es
Jaire María, que jaritomene. Dice, y eso se podría traducir como alégrate, llena de gracia. ¿Por qué estamos diciendo todo esto? Toda esta historia que pudiera parecer aburrida. Porque no le está diciendo, alégrate, por ejemplo, alégrate, amable Carlos. Alégrate, sonriente o compasiva o amable Chayito. No sé si ahorita lo vamos a entender mucho mejor. No le está diciendo alégrate, responsable Eva. Alégrate, trabajadora Rebeca. No está diciendo eso. No le está diciendo alégrate tú, la que tienes como una cualidad la gracia. Ahorita lo vamos a entender. Alégrate tú, la que tiene así como tienes canas, así como tienes un suéter negro, así como tienes mucha habilidad para el deporte, así también tienes la gracia de Dios. Ahorita no se entiende, pero dice Orígenes, en realidad no le está diciendo eso. Alégrate la que tiene como cualidad la gracia de Dios. No, en realidad se está dirigiendo el ángel con una profunda reverencia que utiliza esta palabra, que jaritomene, para decir como si fuera el nombre propio. Es como si le dijera, alégrate, querida Eva. Ahí hay algo de su esencia. ¿Se entiende esto? No es una cualidad que está encima de la persona. Yo me puedo quitar el hábito, yo me puedo quitar el suéter, yo en algún momento puedo dejar de ser amable, puedo dejar de ser sonriente, puedo dejar de tener habilidad para cocinar, para el deporte. El ángel no se refiere a María así. El ángel se presenta con profunda reverencia y le dice, como si fuera su nombre propio, alégrate, llena de gracia. ¿Qué quiere decir esto? Que no es una cualidad, es su esencia. Ahora se entiende, ¿verdad? No es una cualidad. Ay, la quería mucho, qué bonito. Dios amó tanto a la Virgen que le puso el suéter más hermoso, el suéter de la gracia. No. Dice Orígenes, cuando estudia este capítulo, dice, debemos de poner mucha atención en las palabras que escribió San Lucas, porque pareciera que el jaritomene, es decir, el llena de gracia, lo está ocupando como si fuera su nombre propio. Le está diciendo, tú, la llena de gracia. Y vamos a terminar con alguna pequeña historia, Dios mediante más adelantito lo vamos a decir, porque esto tiene una confirmación. ¿Cómo sabemos que esto es verdad? ¿Cómo sabemos que esto que dijo Orígenes es verdad? ¿Cómo sabemos que esto que dijo San Lucas es verdad? Lo vamos a ver casi al final del día de hoy. Vamos a quedarnos con eso. Decir alégrate, llena de gracia, no es que el ángel se esté refiriendo a una simple cualidad. El ángel le está dando este título porque está nombrando, por así decirlo, su esencia. ¿Quién eres tú? Bueno, yo soy Carlos, soy fraile franciscano, ¿no? Podríamos decir, soy hijo de tal y cual, un poquito de mi esencia. Es lo que le está diciendo el ángel a la Santísima Virgen. Alégrate, llena de gracia. Alégrate tú que eres llena de gracia, no la que tiene algo puesto encima, sino alégrate porque tú eres la llena de gracia. No sé si me doy a entender. Estamos hablando no de una cualidad, no de algo que se le pone encima, no de un manto que se le coloca. Estamos hablando de que el ángel era capaz o es capaz de ver su esencia. ¿Y cuál es su esencia? La llena de gracia. Lo vamos a explicar un poquito mejor. Para hablar de esto, para entender qué significa la llena de gracia, vamos a ir como subiendo pequeñas escaleras, ¿no? Vamos más bien como bajando escalones. Vamos a tratar de ir profundizando, de ir llegando un poquito a la raíz. Hoy no estamos hablando ya de la gracia en general, ahorita no estamos hablando de qué tiene que ver con nosotros, ahorita estamos haciendo muy limitadamente, muy pobremente, pero estamos tratando
de hacer una, si vale la palabra, una radiografía, por así decirlo, de lo que debemos entender por la llena de gracia. Es una biografía, o una radiografía más bien muy pobre, ¿verdad? No estamos sacando conceptos teológicos, no estamos sacando, no sé, cosas espirituales o documentos de la iglesia, porque no es el objetivo dar una clase de teología. El objetivo es reavivar nuestra consagración. ¿Se entiende esto? Reavivar nuestra consagración. Debemos entender este término de la llena de gracia en tres aspectos, y esto no lo digo yo, esto lo dice Santo Tomás de Aquino. Debemos entender esta idea de la llena de gracia en tres conceptos o en tres momentos. Es decir, cuando yo hablo de la Santísima Virgen, la llena de gracia, la voy a ver de este ángulo, la voy a ver de este ángulo y también la veré de este ángulo. ¿Cuáles son esos tres ángulos? Primero, es llena de gracia, podríamos decir a nivel interior, o es llena de gracia en el alma, para que se entienda un poco más. ¿Qué quiere decir esto? Es llena de gracia porque no peca, porque no pecó, porque no tiene el pecado original y aparte porque busca hacer el bien. Esto es algo que viene del interior del ser humano, ¿no? Entonces, al hablar de llena de gracia, un primer escalón, estamos en el escalón de más arriba. Esto todavía no tiene mucha profundidad, mucho sentido, pero un aspecto es este. Es la llena de gracia a nivel interior, a nivel del alma, porque no pecó, no tiene pecado, pero aparte de que no tiene pecado, busca hacer el bien. Pero hay otro ángulo, también es llena de gracia en el cuerpo. ¿Por qué? Porque concibe al Redentor, porque da luz al Hijo de Dios, es decir, entra en comunión con la divinidad, entra en comunión con la divinidad. Eso se va a entender cuando estemos haciendo las conclusiones del día de hoy. Es llena de gracia porque entra en comunión con Dios, a nivel físico, a nivel corpóreo también. Y tercero, porque esta plenitud de la gracia la derrama a los hombres. Decía Santo Tomás, estos son los tres elementos o estos son los tres niveles para entender el concepto de la llena de gracia, para poder entender qué queremos decir cuando decimos la llena de gracia. Ahorita estamos dejando como ganchitos colgados, estamos dando únicamente las pistas para que al final del día de hoy vayamos recogiendo todo eso, ¿no? Y podamos entender un poquito más. Estamos poniendo únicamente los antecedentes. Eso lo decía Santo Tomás, pero también yo quiero leer algo de San Alberto Magno. San Alberto Magno ya había hablado de este tema y dice, la Santísima Virgen fue llena de gracia, va a dar tres elementos también. La Santísima Virgen, esto lo dice San Alberto Magno, la Santísima Virgen fue llena de gracia, uno, porque tuvo en supremo grado todas las gracias comunes y particulares de todas las criaturas, porque tuvo en grado supremo todas las gracias comunes y particulares. Es llena de gracia porque tuvo gracias que no se hallan en ninguna criatura, sino solamente en ella. ¿Se van dando cuenta cómo va subiendo de nivel San Alberto Magno? Dice, es llena de gracia. Lo que queremos decir es ampliar un poco el horizonte. No basta con decir, pues porque es la Madre de Dios, porque Dios la quiere mucho, porque ella siempre amó a Jesús, pues por eso Dios le dio todo lo que tenía. Sí y no. Sí, porque no estamos diciendo ninguna mentira, pero no porque sería un concepto muy pobre. Nada más la amó porque es su mamá, ella no hizo nada, lo vamos a ir viendo. Por eso dice San Alberto Magno, bien, primero, la llena de gracia
porque todas las virtudes, porque todas las gracias que encontramos en las personas, amabilidad, bondad, capacidad de perdón, generosidad, dice, porque todas las virtudes que encontramos en las personas, ella las tuvo en grado sumo, en grado supremo. Ahorita vamos a ver por qué. Les digo, estamos dejando ganchos, ¿no? Todas las virtudes que son comunes a todos los seres humanos, o las que todos los seres humanos estamos llamados a tener, les digo, amabilidad, generosidad, etcétera, etcétera, ella las tuvo en grado sumo. Ah, pero no solamente eso. Dice, además ella tiene gracias que nadie más tiene. ¿Como cuáles? Dice, tuvo gracias que no se hallan en ninguna criatura, sino solamente en ella, como son la maternidad divina, la virginidad unida a la fecundidad y la excepción no solo de todo pecado, sino de la tendencia a pecar. ¿Me doy a entender? Dice, hay cosas, por ejemplo, puede ser que el ser humano, puede ser que nosotros procuremos vivir en gracia, ¿verdad? Procuremos vivir en gracia y haga un esfuerzo y procure la oración y procure los sacrificios personales para no caer en un pecado. Está bien, no pecaste, pero la inclinación al pecado la tenemos todos. Ah, dice, pues en ella no. En ella no. No solamente no pecó, sino que tampoco tenía esta inclinación a pecar. Y eso lo sabemos porque la inclinación al pecado es consecuencia ¿de qué? Del pecado original, del que ella no participa. ¿Se entiende esto? Dice San Alberto Magno, las cualidades que tiene cualquier ser humano, ella las tuvo en grado excelente, pero además tuvo otras que nadie más tuvo, como la virginidad, la maternidad divina y la fecundidad unida con la virginidad. Pero aparte, el no pecar y el no estar inclinada al pecado. Ahorita vamos a ver por qué. Porque, bueno, por último dice San Alberto Magno, es llena de gracia porque su gracia fue tan perfecta que una pura criatura es incapaz de recibir otra mayor. Es decir, no hay alguien que pudiera decir, yo compito en nivel de gracia con la Virgen. No, ella... No hay otra criatura que la tenga. Pero aparte dice San Alberto Magno, llena de gracia porque tuvo en sí misma, encerrada, por así decirlo, la gracia increada, toda entera, y por eso mismo fue llena de gracia de todas las maneras posibles. Vamos a hacer un pequeño resumen para ver si hay alguna pregunta. Primero, decimos, hablar de la llena de gracia no es como un manto que se le puso a la Virgen, ¿verdad? Y si se dan cuenta, de alguna manera estamos respondiendo a ciertas dudas de protestantismo, estamos respondiendo a ciertas dudas de sectas, ¿verdad? El ser llena de gracia no es un manto que se le colocó a la Virgen por el profundo amor que le tenemos, no es así. El ser llena de gracia es hablar de su misma esencia, por definirlo de alguna manera, ¿no? Vaya, incluso el mismo ángel le da este título como si fuera su nombre. Como si fuera su nombre. Ahorita, bien, dice, pero no solamente decimos, bueno, es que la llena de gracia porque es su esencia, porque Dios la amó y punto. No, dicen grandes teólogos, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino dice, ser llena de gracia implica o tiene tres aspectos. ¿Cuáles? Un aspecto interior o un aspecto del alma, que quiere decir que no pecó, que no esté inclinada a pecar, pero que además procura el bien. Eso sucede en el interior de la persona. Pero también tiene, o también le decimos llena de gracia en un aspecto exterior, en un aspecto carnal. ¿Qué quiere decir? Que ella misma poseyó, lo dice más adelante San Alberto Magno, poseyó la gracia increada, la totalidad de la gracia. Ella misma fue partícipe
de esto, estuvo en ella. Por eso también se le puede decir de manera exterior, de manera corpórea, la llena de gracia, porque la totalidad de la gracia habitó en ella. ¿Cuándo? En el momento de la concepción, ¿no? En el momento de que Cristo se encarnó. ¿Se entiende esto? Y dice, pero también tiene otro aspecto. Al hablar de la llena de gracia, también tenemos que hacer referencia de que es la dadora, la dispensadora, la que derrama la gracia a los de su alrededor, a los suyos, a sus predilectos, a sus hijos. Eso lo dice así de manera general Santo Tomás de Aquino. Ya decíamos, San Alberto Magno profundiza un poquito más y dice, sí, efectivamente, pero no solamente por estos tres aspectos. La llamamos llena de gracia también, esto hay que subrayarlo, también no quiere decir, bueno, Santo Tomás dijo la mitad o se equivocó. No, lo que dice Santo Tomás es correcto, pero también la llamamos llena de gracia porque todas estas cualidades que tú observas en el ser humano, todas estas virtudes que encuentras en el ser humano, ella las tuvo en grado sumo, ella las tuvo en plenitud. Otra, porque todas estas virtudes ella las tuvo en grado sumo, pero aparte hay virtudes, hay gracias que nadie más tiene. ¿De aquí, de afuera, de dónde? Vamos a seguir, se me va el avión. Pero aparte hay gracias, virtudes, hay cualidades que nadie más tuvo. ¿Como cuáles? Esto, la maternidad divina, la virginidad unida a la fecundidad, y aparte no participar del pecado ni estar inclinada al pecado. Esto lo dice San Alberto Magno. ¿Se entiende? Pero también tendríamos que decir que hay algunos teólogos, no solamente estos dos grandes santos de los que hemos mencionado, sino que también hay algunos teólogos que enfatizan un poquito más qué es la gracia o qué debemos entender por la llena de gracia. Y dice, los teólogos dicen, debemos entender a la llena de gracia, o debemos entender el concepto de llena de gracia por su grado. ¿Qué quiere decir esto? Porque Dios escogió a María para un cargo y una dignidad más sublime que la que nunca tuvo ni tendrá ninguno de los ángeles y de los santos, para que fuera su madre. Y esto, fíjense, es muy interesante lo que dice. Y Dios da su gracia según el oficio al que nos destina. ¿Se entiende esto? Se va complementando, ¿verdad? Y esto a mí se me hace muy hermoso porque no sustentamos nuestra veneración, no sustentamos nuestro cariño a la Virgen, no sustentamos nuestra reverencia en el puro cariño. ¿Se entiende esto? Qué bueno, ¿verdad? Que sigamos, qué bueno que yo me haya consagrado a la milicia por el amor que me brotó hacia la Virgen. Eso es maravilloso y eso lo supera más que cualquier otra cosa. Pero es muy interesante que también yo me vaya dando cuenta o a mí me caiga el 20 de que no solamente es por el amor que le tengo, sino por todas las cosas que descubro en ella y que han descubierto muchos otros, Santo Tomás, San Alberto Magno y el grupo de teólogos, que sería, que no mencionamos alguno porque han sido muchísimos a lo largo de los siglos. Dice, también decir llena de gracia tiene que ver con su encargo, con su cargo, con la misión que Dios le ha encomendado, ¿no? Dice, porque no ha existido alguien que tenga esta encomienda, no hay un ángel, no hay ni un santo que haya tenido una encomienda tan sublime, tan grande. Y aparte recordemos, dicen los teólogos, recordemos que Dios da su gracia de acuerdo a la misión que nos pide. Y si la misión que ha tenido ha sido tan grande, en ese grado ha sido derramada la gracia en ella. ¿Se entiende esto? Segundo,
Porque Dios amó a María más que a ninguno de los ángeles o de los santos. Esto es muy bonito. ¿Por qué decimos la llena de gracia? Porque Dios amó a la Virgen más que a ninguno de los ángeles y a ninguno de los santos. ¿Por qué? Porque los santos, porque los ángeles son criaturas de Dios, son creaciones de Dios. Y a la Virgen Dios la amó como su madre. ¿Se nota, se entiende esta diferencia? ¿Se entiende esta diferencia? ¿Le podríamos ahí a lo mejor? A lo mejor ustedes no escuchan, pero aquí al lado tenemos como cumbia, como no sé. Entonces, dice, primero por la encomienda que le da, por el cargo que le encomienda, ¿no? Ser la madre de Dios. Y esta misión que no ha tenido ningún ángel, que no ha tenido ningún santo, esta responsabilidad tan grande que no se la ha dado a nadie, dice, recordemos que Dios da su gracia de acuerdo a la misión que nos encomienda a cada uno. Segundo, porque Dios la amó como no ha amado a nadie más, porque a los demás los ha amado como sus criaturas. En Cristo nos ama como hijos adoptivos, pero a ella la amó como madre. Y tercero, porque ya desde su concepción purísima, María estuvo más unida a Dios que ninguno de los ángeles o de los bienaventurados en el cielo, por el íntimo parentesco que había de tener con Dios. Y cuanto más, fíjense, esto tiene que ver incluso como con filosofía, y cuanto más se aproxima una cosa a su principio, tanto más participa de su influjo, y en este caso, de la gracia y la santidad. ¿Qué quiere decir esto? Es la llena de gracia, o le decimos así, es la llena de gracia porque ya desde su concepción purísima, dice, participaba, se acercaba, se asemejaba a Dios, desde su concepción. Pero conforme se iba acercando, como dice el Evangelio, la plenitud de los tiempos, mucho más participaba. ¿Por qué? Porque dice, porque cuanto más se aproxima una cosa a su principio, esto es un término filosófico, no estamos diciendo cosa, pero cuanto más se acerca una cosa a su principio, más participa de su influjo. Esto mismo sucede en la Virgen. Cuanto más participo de la cercanía, de la voluntad, de la obediencia a Dios, más me dejo envolver por su influjo, más participo de su gracia, más participo de su divinidad. ¿Se entiende esta parte? Bien. ¿Qué más podríamos decir? Bueno, vamos a hacer una pausita por si aquí hay alguna pregunta, alguna duda. ¿Nadie? ¿No? ¿Yo pregunto? Aquí hay. Nos escriben nuestros patrocinadores, se dijo. Yo creo que, no sé, dijo usted llena de gracia, por su concepción, ¿es lo mismo? No se entiende la pregunta. Si nos puede hacer favor de escribir otra vez, de por sí el tema es complicadito y luego así. Bien, ¿nadie más? Sí, diga. Nos decía que la justicia y la misericordia, pudiéramos, por ejemplo, pedir siempre misericordia con justicia, o sea, unidos van estas dos. Justicia y misericordia, si van unidos o se puede pedir separado. Un poquito va por ahí la pregunta. Usted está hablando de la vida de oración, ¿verdad? Voy a hacer una aclaración. Es un curso. ¿Qué quiere decir eso? En la vida diaria o en la vida real, en nuestros momentos de oración, en nuestros momentos de diálogo con la Santísima Virgen, en el momento de la participación del rosario, se da todo junto, por así decirlo, ¿verdad? Nosotros hemos ocupado, y por eso le llamamos curso, porque estamos tratando como de desmenuzar cada aspecto, ¿verdad? Cada aspecto. Pero en realidad, no es que suceda así, ¿verdad?
No es que en nuestra oración digamos, bueno, yo te pido misericordia pero no justicia, o dame mejor justicia, y no, en realidad pedimos que Dios venga a nuestra vida. Eso lo vamos a ver, Dios mediante, dentro de 8 días, que tiene que ver con esto. ¿Qué tiene que ver la llena de gracia? ¿Qué tiene que ver todos estos atributos, entre ellos la justicia de Dios? ¿Qué tiene que ver con mi vida? Pues que ella es la dispensadora. De hecho, por eso hice esta pausa, porque ya vamos a entrar un poquito en algo que tenga que ver conmigo. Hasta ahorita pareciera que esto nada tiene que ver conmigo. Estamos hablando de Dios, estamos hablando de que quiere tener una relación conmigo, decíamos hace 8 días, pero, y creo que poníamos el ejemplo aquí, ¿no? Pero, ¿cómo que Dios quiere tener una relación conmigo si acabo de enviudar, si me acabo de divorciar, si tengo un hijo con algún problema de drogadicción? ¿Dónde está ese Dios que es amor? ¿Dónde está ese Dios que me da misericordia? No se entiende, ¿verdad? Y pareciera que ahorita estamos hablando únicamente de las cualidades de la Virgen. Sí, es la llena de gracia porque nunca mintió, porque nunca pecó, porque siempre fue buena, pero eso no tiene nada que ver conmigo. Entonces, ¿cómo voy a renovar? ¿Cómo voy a reavivar mi consagración? Si pareciera que estoy, ya lo decíamos el primer día, ¿verdad? Pareciera que estoy viendo un objeto de museo, algo que es digno de admirar, algo que brilla mucho, pero que está ahí en su nicho y que nada tiene que ver conmigo. Por eso decíamos, esta es una catequesis que dura 3 días, porque sí tiene algo que ver conmigo, pero para que yo pueda entender si de verdad tiene que ver conmigo, primero tenemos que poner estos pilares, para que al final digamos, la gracia, la dispensadora de gracias. Bien, regresando un poquito a la pregunta, pues es que en realidad, en la vida real, en la vida diaria, nos separamos, ¿verdad? En la realidad, lo que nosotros pedimos es tener una plena unión con Dios. ¿Qué implica eso? A lo mejor estamos hablando ahorita de justicia y de justicia divina y misericordia, pero seguramente también entrará la oración, seguramente también entrará el sacrificio, seguramente también entrará la aceptación, ¿verdad? No es que pidamos conceptos o no es que pidamos cosas, pedimos una relación auténtica, plena de unión con Dios. Aquí lo hemos tratado de desmenuzar para poderlo entender un poquito, pero generalmente yo pienso que no se da así, ¿no? Bien, ¿alguien más? ¿Hable ahora o calle para siempre? Hay otra, la misma, híjole. Me está dando, creo que ya me dio diabetes. Dice, ¿es purísima por su concepción o por ser madre de Dios? Llevo más de 1 hora diciendo que no solamente por eso, por las dos cosas, pero además hay muchísimas otras cosas, como las que ya dijo Santo Tomás, como las que ya dijo San Alberto Magno, como las que han dicho todos los teólogos. Sí es llena de gracia por su purísima concepción, sí. Sí es llena de gracia porque es la madre de Dios, sí, pero también es llena de gracia, ¿por qué? Porque siempre está unida a la voluntad, porque no está inclinada a pecar, porque procura hacer el bien. ¿Sí me doy a entender? Llevo 1 hora diciéndolo. Por muchísimas más cosas, no solamente por estas dos, sino por muchísimas más cosas que no acabaríamos de enumerar, es la llena de gracia. Incluso lo decíamos, no es algo que se le ponga encima. Como nació, como decía la pregunta, como es la madre de Dios, ya es purísima. Eso es muy pobre. Como tuvo una inmaculada concepción, ya es la llena de gracia. No, eso es como el diamantito que tiene aquí. Sí, efectivamente, aquí está la maternidad divina. Aquí en este filito seguramente estará, ¿qué otra cosa decía? Ser la madre de Dios, su purísima concepción. Pero mire el manto que tiene. También fue fiel a Dios, también participó de sus dolores, nunca le negó nada, siempre procuró hacer el bien, tanto que no caben las cosas exteriormente. Por eso el ángel no habla de lo exterior, habla de lo interior. Tú no tienes mucha gracia, tú eres la llena de gracia. ¿Se entiende esto? Vamos a hacer una pausita, porque llevamos 1 hora diciéndolo. No solamente
por ser la madre de Dios. Incluso ahora se va a entender en este pasaje del Evangelio, ¿verdad? Que dice, allá afuera están tu mamá y tus hermanos. ¿Quiénes son mi mamá y mis hermanos? Es decir, ¿quiénes participan de esta unidad? ¿Por ser mi madre? No, porque hace la voluntad. Dice, son más dichosos los que hacen la voluntad de Dios. ¿Qué es eso de la voluntad de Dios? La gracia, la vida de Dios en ti. ¿Y qué es la gracia? Revisa el programa, revisa la catequesis pasada. Ahí estuvimos hablando todo el tiempo de la gracia. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Algo? ¿Nada? Sí, no, a la una, a la dos. Sí, hay otra, dice. Ok. Dice, cuando decimos, alégrate María, llena eres de gracia, están, ¿cómo dice? ¿Es tan adecuado? ¿Que sí es correcto decir eso? ¿Es tan adecuado como decir Dios te salve María? Llena eres de gracia. Sí, no es el tema, pero a ver si logro explicar un poquito esto, porque es muy bello esto que no es del tema, pero tiene que ver y nos va a ayudar mucho a entender. Cuando decimos Dios te salve María, llena eres de gracia, es una traducción latina, ahorita lo explico, es una traducción de latín. Cuando decimos alégrate María, es una traducción del griego. ¿Se entiende esto? Son traducciones que hemos hecho. Esta, alégrate María, ¿es correcta? Sí. Y dijimos, Orígenes hace un comentario al evangelista Lucas. Y el evangelista Lucas escribió en griego. Todo el Nuevo Testamento está escrito en griego. Por eso utilizamos la palabra Jaire María que Jaritomene. Joquirios Netazo. En realidad me lo aprendí, no es que sepa. Nos obligaban a aprendérnoslo. Pero es una traducción al griego, del griego. ¿Y qué quiere decir? Alégrate, llena de gracia. ¿No? ¿Es correcto? Sí. Pero esta traducción de latín, Dios te salve María, en realidad en latín la tendríamos que decir Ave María, gratia plena. Eso es latín. ¿Y por qué utilizamos esta traducción al latín? Porque es muy significativo y tiene mucho que ver con la traducción al griego. Esto se hizo a lo largo de los siglos cuando se empezó a estudiar. No es que una sea correcta y la otra incorrecta. Pero el Ave María, fíjense, ¿cómo se saludaban los judíos? Shalom. ¿Por qué no pusieron esa traducción como paz? La paz contigo. ¿Por qué no la pusieron cuando hicieron la traducción al latín? Pusieron Ave María. Y el ave era un saludo que solo se hacía al emperador. O era un saludo imperial. Se extendía la mano y decía Ave César, salve César. ¿No? Era un saludo imperial. No se saludaban así los del pueblo, no se saludaban así los pobres. Y entonces es muy significativo que el ángel se presenta a María, a la Santísima Virgen, le hace una reverencia y le dice Ave María, gracia plena. ¿Qué le está diciendo? Se está refiriendo a ella como una emperatriz, le está haciendo un saludo imperial. Y habría que entender que la emperatriz no era la esposa del emperador, no existía eso. ¿Quién era la emperatriz? La madre del emperador. Hay todo un trasfondo, ¿verdad? ¿Cuál está bien y cuál está mal? Es que las dos son correctas. Las dos son correctas. Bien, no es del tema, pero es algo muy bonito esta explicación. ¿Algo más? Otra ya, porque dice, María es un ser humano dotado con gracia. No, ahí ya está mal. María es un ser humano dotado con gracia. No, está mal explicado, está mal dicho. Yo te voy a dar algo. No, es que Dios, desde que su esencia de la Santísima Virgen es la gracia que Dios le participa. ¿Me doy a entender? A lo mejor lo que usted quiere decir es esto, ¿verdad? Dios la llenó, la colmó. Pero cuando el lenguaje siempre nos queda corto, y más en estos temas teológicos, más en estos temas tan complejos. Pero si usted dice, es un ser humano dotado de gracia, Dios le dio algo, quiere decir que antes no se lo había dado, o que antes no lo tenía, y que en algún momento se lo dio. ¿Sí me doy a entender?
te voy a dar mi suéter, antes no lo tenías y ahora te lo voy a dar, aunque te lo haya dado desde el principio, desde que naciste te regalé mi suéter, pero hubo un tiempo, un espacio donde no lo tuviste. No, en la Santísima Virgen María, desde que Dios la pensó, porque la pensó para su misión, la pensó para ser la madre de Dios, Dios la dotó de gracia. ¿Me doy a entender? Es la esencia, es algo que no se le puede quitar a la Virgen, porque no es algo que Dios le haya concedido después de haber cumplido una serie de requisitos. ¿Se entiende esto? Dice, María es un ser humano dotado de gracia y dones de Dios. La humanidad de María ¿es lo que más nos vincula perfectamente a ella? Pues no, tampoco, no. Por eso es complejo esto, porque aquí hay que pensarle tantito. Por eso es un curso, yo se los dije desde la vez pasada. Esto no es de venirme a sentar y a medio escuchar, Esto es de echarle cabeza. ¿Por qué? Porque quiero renovar mi consagración. Porque quiero ofrendarme más perfectamente, no que antes no, pero más perfectamente a Dios a través de la Virgen María. No, esta es una idea muy pobre, no que esté mal, pero es decir muy poco. ¿A poco nada más? Como ella es humana, igual que yo, eso nos hace muy amigos, eso nos hace muy, ella creyó en Dios, yo también creo en Dios, eso es lo que más nos asemeja. ¿De verdad? Ahorita lo vamos a ver en la segunda parte y van a ver que no es así, que hay mucho más. ¿Esto que dijo es correcto? Sí, pero es como, del 1 al 10 es como si le hubiera atinado un 3. Sí es correcto, pero es un 3. Quiere decir que hay muchísimo más de fondo, hay muchísimo más que pudiéramos profundizar. Bien, ¿algo más? No, ya no, dice, ya para qué pregunto si me regaña. Es con mucho cariño, Es para, ya dijimos, y esto lo hemos dicho en todas las catequesis, no es para saber más, es para amar mejor, amar de mejor manera, no para saber más. El objetivo de esto no es saber más, es amar mejor. Bien, decimos entonces, ya explicamos un poquito qué se entiende así a nivel general por llena de gracia, y ahora con las preguntas creo que se va orientando un poquito más. Pero se va a complicar todavía más esto. Decimos gracia plena, pero no consumada. Vamos a explicar eso. Sí, gracia plena, pero no consumada. Esto es interesante. Casi siempre a nosotros nos han puesto el ejemplo del vaso de agua, ¿verdad? Es un vaso que está tan lleno que se derrama. Y como se derrama, eso que se derrama es lo que nos llega a nosotros. Otra vez, sí pero no. Quizá una imagen que nos pudiera ayudar más para entender este sentido de sí, plena o gracia plena, pero no consumada. ¿Qué quiere decir esto? Y ahorita se van a entender todas estas preguntas que hacían. Gracia plena, pero no consumada. Entonces el vaso de agua no aplica, se queda muy corto ese ejemplo. Quizá un ejemplo que nos pudiera ayudar más es el de un río. Un río va lleno, ¿no? Un río va lleno, un río va corriendo, pero siempre tiene la posibilidad de ensancharse más y seguir estando pleno y seguir estando lleno, por así decirlo. ¿Se entiende esto? ¿Qué queremos decir? La gracia no como un vaso, sino como un río que crece, que se ensancha. ¿Esto qué quiere decir? Decía, esto es muy bonito, hay un sacerdote, estamos hablando de siglos atrás, llamado Pedro Celanese, y fíjense qué bonito es esto. Así, esto para el que dice, es plena de gracia porque fue la madre de Dios, es plena de gracia porque en su humanidad no pecó, como si eso fuera lo único que determina a la Virgen. Dice Pedro Celanese, así como Dios llamó mares, que en latín se dice mar maris, así como Dios llamó maris a la reunión de las aguas, al cúmulo de las aguas, así también a la reunión de las gracias, Dios la llamó María. Esto es muy bonito, ¿verdad? Esto es muy bonito.
Es decir, sí, plena de gracia, plena de dones, pero no quiere decir como en el tope. No, ya no hay posibilidad de más, ya no hay espacio para algo más. No, sí, siempre repleta, siempre llena, pero siempre con la posibilidad de ensancharse, de crecer, de que el río siga corriendo. ¿Se entiende esta parte? Entonces, sí, plena de gracia, pero no consumada. ¿Qué quiere decir esto? No solo es llena de gracia de parte de Dios. Esto se va a entender porque es lo que ustedes 2 o 3 preguntas decían. No solamente es la llena de gracia de parte de Dios. Una estatua inmóvil, una pobre mujer que no sabía ni lo que le estaba pasando en la vida, a la que Dios únicamente, perdón, pero para que se entienda, a la que Dios únicamente ocupó como recipiente. Perdón, pero es para que se entienda, no se enojen. Como que Dios únicamente le iba a dar, a ti te voy a escoger, y a ti te voy a dar que no peques, y a ti te voy a dar la fidelidad, y a ti te voy a derramar gracias. Ese no sería Dios. Alguien que toma posesión de nuestra libertad no es Dios. Incluso, fíjense esto que estoy diciendo, no lo malentiendan. Si hay algo en tu vida que toma posesión de tu libertad, seguramente es un vicio. Lo que sea, lo que sea. Pueden ser cosas en apariencia muy buenas, como un matrimonio, pero si esto toma posesión de tu libertad, no te permite ser libre, no en el libertinaje, sino en la libertad de los hijos de Dios. Eso no es Dios, eso puede ser un vicio. Entonces, si Dios se apropió de María de tal manera que María no sabía lo que pasaba en su vida, como que le llegaba una sorpresa y otra, ese no sería Dios. ¿Se entiende esto? Dice, es la llena de gracia, no solamente por lo que Dios quiso otorgarle, ya dijimos, la misión de ser la madre de Dios, las cualidades que ningún otro ser tiene, como la virginidad perpetua, como la maternidad divina, como que no está inclinada al pecado como nosotros sí. Dice, no solamente por lo que Dios le quiso dar, sino porque también ella quiso responder. Y esto es muy interesante. Es la llena de gracia, sí, por lo que Dios le otorgó, pero también porque ella quiso responder. Entonces no es un vaso que se derrama, sino es un río que va en crecida, que va aumentando su cauce. Dios la colmó de dones, de bienes, con los que ella respondió y acrecentó. Podríamos decir que Santa María respondió a la gracia. ¿Se entiende esto? Dios, ya dijimos, la fue colmando de bienes, no únicamente porque era su madre, no únicamente porque la quería mucho, sino porque ella iba participando de su misión, porque ella iba asintiendo con su propia vida. María, la Santísima Virgen María, respondió a la gracia en muchos, pero podríamos enumerar al menos 4 cosas. En la encarnación, respondió en la unión con la divinidad. Respondió en la unión con la divinidad. Respondió en la vida pública, ya lo dijimos. Cuando ¿tú te imaginas cuando la mandaron llamar? Tu hijo está loco, y no así de, está loco, déjalo con sus cosas. No, de verdad creemos que tiene un daño psicológico, diríamos en el momento actual. De verdad creemos que tiene un mal. A nadie nos hace caso. Hemos tratado de encerrarlo, hemos tratado de que deje de hacer estas cosas y a nadie nos hace caso. ¿Por qué? Tú que eres su madre, ¿por qué no vas para que lo traigamos a la casa? Y es este pasaje del que hemos comentado. La Santísima Virgen responde también en la vida pública, responde a la gracia también al pie de la cruz, aceptando la voluntad divina. ¿Se va entendiendo esto? No es un ser inmóvil, sentado, que únicamente se dedica a recibir. Eso sería muy pobre, y esa es la idea, fíjense, y esa es una idea sectaria, esa es una idea protestante, esa es una idea de los que atacan a la Virgen. Esa es una idea. Ustedes le ensalzan,
Ustedes la ponen en un lugar que no merece. Ustedes le dan un lugar como si fuera Dios. Tendrían, espérenme, porque ya me prendí. ¿No? Tendría, es que ahí está, volvemos a lo mismo. Usted se consagró adoratriz, se consagró para la vida contemplativa, no. Nos hemos consagrado a la milicia militar, defender, ¿no? Piensen ustedes en el que va a la guerra a defender su país, en fin. Entonces, por eso queríamos ir a la raíz, por eso queríamos hablar. Es como si dijéramos, vamos a hablar de la pobreza en María. Sí, pero no abarcamos casi nada, por eso quisimos irnos a la raíz. Y entonces estamos diciendo, sí, la Santísima Virgen fue colmada de dones, incluso dones que nadie más tiene. Pero no solamente eso, sino que hay todo un rastro fehaciente en la Sagrada Escritura de cómo ella fue respondiendo con su propia vida a la gracia, de tal manera que no fue un vaso que terminó de llenarse, sino un río que sigue en crecida, que sigue en aumento, que sigue ensanchándose. ¿Por qué? Porque ella decidió con su propia vida aceptar la gracia de Dios. ¿Me doy a entender? Es como si dijéramos, pues tú deberías de ser bueno porque ya fuiste bautizado, ¿no? Ya fuiste bautizado y ahí se te dio la gracia. No, tú eres bueno, entre comillas, que no se vale decir bueno o malo, pero para que se entienda, tú eres bueno no solamente porque has recibido la gracia en el bautismo. Efectivamente, la gracia te dispone de mejor manera a actuar el bien, dispone mejor tu conciencia para que te limite en algunos actos. Sí, por la gracia que Dios te ha otorgado en el bautismo. Pero no podrás negar que mucho del bien que haces es porque tú has decidido libremente responder a esta gracia. Yo libremente decido apartarme del mal, decido dejar un vicio, decido hacer una obra de misericordia. Es decir, yo también respondo a la gracia, de tal manera que si alguien llega y dice, es que ustedes la idolatran. No, revisa cómo ella fue respondiendo con su propia vida a lo que Dios le había encomendado. Bien, decíamos, también ella respondió al pie de la cruz, ya lo decíamos, aceptación de la voluntad divina. En la resurrección, por supuesto, y en el día de Pentecostés, podríamos terminar esta parte diciendo, el fiat de María fue un fiat, fue un hágase, como tú dices, prolongado. Por eso es modelo. Sí, qué bueno que decimos, seguramente porque es la Madre de Dios, sí, pero sería quedarnos muy cortos. Sí, porque es la Madre de Dios. Sí, porque Dios la amó como no ha amado a ningún otro ser, porque a ella la amó como madre, pero porque ella decidió responder, porque ella decidió prolongar este fiat, no solamente durante 9 meses, no solamente durante 33 años que duró la vida de Cristo, no solamente durante 72 años que duró la vida de la Santísima Virgen en la tierra, sino la ha prolongado este fiat, y eso lo veremos dentro de 8 días, ha prolongado este fiat de tal manera que este sí, hágase en mí según tu palabra, te ha alcanzado a ti y me ha alcanzado a mí. Bien, quisiera terminar. Yo les dije que tenía el tiempo marcado. Quisiera terminar. Esto se los tengo que leer. Porque si no, no se entiende. Hay un documento muy importante en la iglesia que les voy a dar algunos datos porque
no lo tendríamos que saber al menos con los datos. Cuando el Santo Padre, cuando la autoridad de la Iglesia quiere determinar algo, quiere decretar algo, quiere que algo sea de verdad con un peso jerárquico, con un peso de la ley, emite un documento con su sello y con su firma. A ese documento le llamamos bula. Y hay una bula muy importante para nosotros los de la milicia. ¿Cuál es? Muy bien. Ineffabilis Deus. ¿Quién la escribió? Pío IX, Pío IX. Ineffabilis Deus. Que podríamos traducir como el inefable Dios. ¿Qué es inefable? Que no se puede entender, ¿verdad? Que no se puede abarcar en un solo concepto, que no hay una palabra que lo pueda determinar. El inefable Dios, así comienza. Recuerden que todos los documentos de la Iglesia se escriben en latín y el nombre lo toman de la primera frase de latín. ¿Se entiende esto? ¿No? Entonces así empieza esta bula. En español diríamos el inefable Dios. Ineffabilis Deus. Y fíjense qué hermoso, con eso quiero terminar. Fue publicado el 8 de diciembre de 1854. Desde el principio, el resumen del día de hoy. Desde el principio y antes de todos los siglos, Dios eligió y ordenó para su Hijo unigénito una madre, de la cual nacería hecho carne en la plenitud de los tiempos, y la amó sobre todas las criaturas, tanto que en ella se complacía con inclinadísima voluntad, y por eso, mucho más que a todos los espíritus angélicos y a todos los santos, la llenó maravillosamente de la abundancia de todos los carismas celestiales, de tal manera que libre siempre de todo pecado y toda hermosa y toda perfecta, poseyera aquella plenitud de inocencia y santidad que después de Dios no se concibe en nadie. Llena de gracia, exclama, con esta singular y solemne salutación, llena de gracia. Ese es el resumen, llena de gracia. Con esta singular y solemne salutación, nunca oída hasta entonces, se nos muestra a la Madre de Dios como trono de todas las gracias y adornada con todos los carismas del Divino Espíritu, más aún como el tesoro y el abismo casi infinito de todas las gracias. Esto es muy hermoso, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? La Iglesia declaró solemnemente por medio de una bula que efectivamente Dios se escogió y dice, y se ordenó. ¿Qué quiere decir esto? Y dispuso todo. Eso significa ordenar. Y acomodó todo. Dice, para tener una madre de la cual pudiera nacer. De la cual pudiera nacer. Y por eso la colmó como no ha colmado a nadie más. Pero aparte, ella decidió responder a este sobresalto, por así decirlo, de virtudes. Llena de gracia es el saludo que nunca antes se había escuchado. Y yo quería terminar con esta historia de Santa Bernadette Soubirous. Santa Bernadette Soubirous tuvo la revelación o tuvo la aparición de la Virgen de Lourdes, ustedes recordarán, y nadie le creía. Y ella no decía que era la Virgen, ella decía que era una señora hermosa. Es que yo veo y me encuentro con una señora hermosa. El obispo, bueno, primero el párroco y después el obispo de la región le dijo, para que te podamos creer,
tienes que preguntarle su nombre para saber quién es. Y es muy curioso, porque ya había pasado este documento, estamos hablando después de 1854, la Santísima Virgen se esperó a que la Iglesia declarara el dogma de la Inmaculada Concepción, para que después, cuando Santa Bernadette Soubirous, esta pastorcilla de Francia, le pregunta, ¿cuál es tu nombre?, ella no le dice la que nació sin pecado, la que nació sin culpa. Ella no dice eso. Ella lo dice, yo soy la Inmaculada Concepción. ¿Se acuerdan cómo la había saludado el ángel? Tú eres la llena de gracia. No habla de una virtud que se pone encima, habla de la esencia, habla de lo que hay, de lo que la forma, de lo que está constituida. Hay una plena correspondencia entre lo que le dice el ángel y lo que muchos siglos después ella le revela a Santa Bernadette Soubirous. Ahora se entiende qué es la gracia, ahora se entiende por qué es la llena de gracia. Esperemos, Dios mediante, entender dentro de 8 días por qué quiere derramarla en mí. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? ¿No? Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Tú que me proteges tanto como verdadera Madre, te pido que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¡Viva María! ¡Viva María! Muchas gracias.